buenos días o buenas noches, según donde estéis. Bienvenidos de nuevo al canal. Entramos ya definitivamente en el apartado del libro de David Hawkins, donde vamos a comenzar a andar el camino de la mente superior. En este apartado, hoy, que va a ser introductorio, David Hawkins nos va a explicar los pasos que hemos realizado desde lo más bajo de la consciencia, que es la vergüenza, seguido de la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo. Los siguientes pasos o capítulos son el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón. Y después nos queda ya el premio total, que es el amor, la alegría y la paz, llegando por último a la iluminación. Esta introducción comprende lo que se llamarían, para los que tenéis el libro o habéis mirado algo, los niveles de conciencia del 200 al 500. Y él lo titula mente lineal. Ocurre, y puede ocurrir, que nuestra conciencia esté imbuida o impregnada, si queréis, de casi todo. Por ahí podríamos eliminar la iluminación de aquí, que sería como el estado de ascesis total. Las cosas no van de un color solo. En la vida podemos sentir orgullo, vergüenza, deseo, también un momento de aceptación, de voluntad, de coraje, de amor, todo junto. Lo que se trata es de ir saltando y trascendiendo esos niveles bajos de conciencia en los que a veces incluso ponemos en riesgo nuestra vida, como puede ser el de la vergüenza y el de la culpa. Así que comienzo hoy con esta introducción acerca de este apartado nuevo, la segunda parte, para mañana continuar con el coraje. En los niveles de conciencia más bajos, el ego domina la vida basada principalmente en las técnicas y emociones de supervivencia animal, los cuales están alineados en línea con el placer, la depredación y el ganar. Esto es importante ya porque nos da ya 3 detalles: placer, depredar y ganar. Mirando esto así casi de repente, joder, a mí se me ha puesto un poco los pelos de punta, porque digo, pues es que el mundo estamos en esto, en el placer total, depredación total y ganar. Todo es ganar, éxito, ganar, en todos los ámbitos de la vida. Como la conciencia evolucionó con el tiempo, algunas especies animales, así como partes de la humanidad, se elevaron a nivel de conciencia 200, que es la marca más importante y anuncia la confianza con el poder en lugar de la fuerza. En la conciencia humana, esta transición refleja la influencia cada vez mayor de la energía espiritual, que es transformadora. Para que veáis, este psiquiatra ya directamente se mete de cabeza con energía espiritual, no le da más vuelta, ni no tiene duda ninguna. Su influencia va acompañada de progresiva conciencia y capacidad de respuesta a la energía del amor, y como resultado, comportamientos, emociones y pensamientos cada vez más benignos. La energía del amor también está en consonancia con la conciencia progresiva de la verdad y la realidad subyacente de la existencia y la creación, que emergen como evolución tanto física como espiritualmente. Cada vez que leo y releo a este autor, más se convierte en un libro de meditación absoluta. Absoluta. Quizá para los hindúes y los budistas esto les suena chino, dirán que puede ser hasta vulgar, muy esencial, muy básico, pero si os digo la verdad, me da lo mismo. Me da lo mismo porque yo, como leo una cosa y la otra, bueno, pues sí, soy occidental, vale, nací aquí, perfecto, mediterráneo, pero no importa ni me importa, porque particularmente lo leo todo y me interesa todo.
a mí me sigue pareciendo algo fantástico. Es más, no solamente fantástico, me parece que es tan acertado porque no entra en ninguna historieta de cambio de cromos, como ha hecho la gran cantidad del mundo que se fue para Asia como si aquello fuese la luz del Oriente. Dicen ex Oriente lux, del Oriente la luz, y todo lo demás fuera malo malísimo, en una ceguera importante. Por eso cada vez me gusta más este autor. Si bien lo físico y la fuerza representan la evolución en sus expresiones lineales, la energía espiritual, así como la energía básica de la vida misma, no es lineal y muestra el contraste entre la forma y la esencia. La capacidad de distinguir entre estos opuestos es importante. Emerge con la conciencia espiritual y la capacidad de reconocer la realidad espiritual como verdad. La capacidad de supervivencia se vio facilitada por la inteligencia, que es la calidad de la vida que la conciencia es capaz de comprender primero en el dominio lineal y a medida que avanza es capaz de comprender los principios abstractos. En los homínidos, el progreso evolutivo de esta capacidad fue posible gracias al surgimiento del cerebro anterior, que llegó a ser dominante en la evolución de los bípedos. Esta emergente inteligencia mental de la cognición fue primeramente utilizada por debajo de los niveles de conciencia 200 al servicio de los antiguos animales de supervivencia, agresión y dominación, que son los tres chakras principales que tenemos, por lo tanto, subordinado a la linealidad limitada de la forma. Conforme la conciencia evolucionó por encima del nivel 200, la energía de la vida y la conciencia se alineó progresivamente con la realidad no lineal del amor, la benevolencia y la búsqueda de la verdad espiritual, la razón por la que estamos aquí. Es solamente en el nivel 200 que el valor intrínseco de los otros se convierte en una realidad. La capacidad para reconocer y comprender la verdad es concordante con los niveles de conciencia que no solo se reflejan en la evolución de la anatomía del cerebro, sino más importante aún, también por los cambios en la fisiología del cerebro humano y sus patrones prevalecientes de procesamiento de la información. Importante. ¿Cómo procesamos? De hecho, hemos estado en todo este canal y en todos los libros que hemos leído de meditación, de búsqueda, de la dualidad, del yo soy. Es esto, cómo procesamos la información. Estos a su vez dependen de lo que va por debajo, los campos de energía espiritual invisibles. En humanos, cambios fundamentales y profundos se producen en la fisiología del cerebro y los patrones de procesamiento de la información a nivel de conciencia 200 son los que detonan el pasar del animal a la mente superior. Por debajo del nivel 200, el hemisferio izquierdo del cerebro, en las personas diestras, es dominante en el procesamiento de la información. El hemisferio derecho del cerebro en personas zurdas. Las entradas son directamente procesadas a través de los centros reflejos. Tálamo. A los centros emocional instintivos, la amígdala, a través de una vía rápida y solo retrasada por la corteza prefrontal a través de una vía más lenta. Por lo tanto, la respuesta emocional se produce antes que la inteligencia y la cognición tenga una oportunidad de modificar la respuesta, mandando el hemisferio izquierdo del cerebro a través de ese recurso explicado, tálamo amígdala a través de la vía rápida, solo retrasada por la corteza prefrontal a través de una vía más lenta. La respuesta emocional se anticipa a la inteligencia y a la cognición. La memoria de un evento se almacena en la región del hipocampo del cerebro como aprendizaje y para recuerdo. Este proceso del hemisferio izquierdo del cerebro es similar a la función del cerebro de los animales, dirigida hacia la supervivencia total, y así en humanos sirve al ego. ¿Esto es necesario para la vida? Sí, pero nosotros tenemos la facultad de entenderlo, porque no somos animales, tenemos raciocinio. Desde esta orientación, los otros, incluyendo a la familia o miembros del grupo, se ven sobre todo como objetos o medios para la supervivencia personal. Ahí tenéis una fuente de la búsqueda de la seguridad. Es bastante primaria, animal. Está bien, por supuesto. También es de gran importancia que la información suministrada por la entrada tardía de la inteligencia de la corteza prefrontal no solamente sea más lenta en llegar
al centro de respuesta, sino que cuando lo hace se ha convertido en subordinada de la previamente provocada respuesta emocional. Así, lo primero que ocurre es un instinto animal, seguido de objetivos egoístas. Las respuestas posteriores son, por tanto, primitivas, orientadas a la supervivencia y se encaminan a los patrones de lucha o huida con sus consecuencias neurohormonales, como la liberación de cortisona o de adrenalina, que por turnos estresan la fisiología de la acupuntura y el sistema inmunológico. Todos esos puntos son los que hemos mencionado, desde abajo arriba: vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, deseo, ira y orgullo. Este sistema de respuesta del hemisferio izquierdo, centrado en sí mismo, es acompañado por el debilitamiento transitorio de la musculatura del cuerpo, de una respuesta negativa o debilidad muscular. El sistema de energía del cuerpo, sin embargo, rápidamente se recupera y restaura el balance de la acupuntura para que el sistema global de energía sea de nuevo poseído por el siguiente ciclo de estímulo-respuesta. Los patrones de reacción al estrés fueron descritos en 1956 y 1974 por Hans Selye de la siguiente manera: 1. Reacción de alarma. 2. Etapas de la resistencia. 3. Fase de agotamiento o deterioro fisiológico, catabólicos. El dominio del hemisferio cerebral izquierdo se refleja también en la limitada o incluso inexistente conciencia espiritual desde la que es programada para la supervivencia animal. Matar o morir. Vivir o morir. Los recuerdos de esta secuencia de eventos se almacenan en la región del cerebro del hipocampo, por lo que su posterior recuperación volverá a despertar la memoria de la secuencia, ya que fue contextualizada por los objetivos primitivos de supervivencia del ego y por sus técnicas. Los recuerdos son, por tanto, negativamente emocionalizados y almacenados, junto con el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento o el placer por ganar. Esto es una descripción perfecta de lo que son los niveles de conciencia del mapa de la conciencia por debajo de 200. En estos estamos todos, más allá de que tengamos brotes de lucidez. Esto también lo explica Joe Dispenza, de otra manera, con un poquito más de detalle, pero la explicación de David Hawkins me parece verdaderamente súper clara. Por encima del nivel de conciencia 200, el hemisferio derecho del cerebro en las personas diestras, el hemisferio izquierdo en los zurdos, se vuelve dominante por encima del nivel de conciencia 200. Las entradas son por la vía rápida a través del centro de respuesta de la corteza prefrontal y en consecuencia del centro emocional. La percepción es, por tanto, modificada por la inteligencia y el sentido general de los acontecimientos. Todo esto es contextualizado de acuerdo con el nivel de conciencia predominante. En general, el recuerdo de una situación es más benigno de lo que habría sido recordado por una respuesta estrictamente del hemisferio izquierdo del cerebro, o sea, de 200 para abajo. Con el hemisferio derecho del cerebro espiritualizado, el procesamiento y fisiología, la respuesta neurohormonal es anabólica, libera endorfinas y equilibra el sistema de acupuntura. También hay liberación de oxitocina y vasopresina a la amígdala, centro emocional, que se relaciona con instinto maternal, la conducta paterna, la unión de pareja y la capacidad social a través del cerebro social de los mamíferos. Hay cosas que este desarrollo último de los géneros y todas estas cosas que estamos viendo últimamente, señalando y castigando el concepto de pareja, el concepto de pareja larga, analizadas desde el punto de vista de la biología y de la psiquiatría, es como que es para reírse. De hecho, algunos se ríen. Pero nosotros, los que nos gusta trascender y trasnochar en la noche oscura del alma, pensamos que esto es evolución, cuando no es evolución. Al mismo tiempo, la respuesta muscular es fuerte y positiva. La propensión para procesar información a través de las vías más saludables está influida por la formación de los primeros años de vida y la exposición a la música, a la estética, a la afiliación religiosa, todo lo cual afecta
a patrones neuronales y a las conexiones. Es decir, la infancia que nos toque, no poneros como víctimas porque vuestros padres también las sufrieron, o peor, el entorno que nos toque nos marca, pero que mucho, 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 mucho. Así podemos ya observar algunas cosas. Por debajo de 200 existe el dominio del hemisferio izquierdo del cerebro. Es lineal, hay estrés, adrenalina, lucha, huida, alarma, resistencia, agotamiento, glóbulos blancos e inmunidad, estrés del timo, perturba el meridiano de acupuntura, enfermedades, respuesta negativa del músculo, neurotransmisores, serotonina, camino a las emociones en doble rápido a través de la corteza prefrontal y las emociones, pupilas dilatadas. Por encima de 200, dominio del hemisferio derecho, no lineal, paz, endorfinas, emociones positivas, apoyo del timo, glóbulos blancos en positivo, los otros eran en negativo, inmunidad en positivo, curación, sistema balanceado de acupuntura, respuesta positiva del músculo, camino a las emociones más lento que la corteza prefrontal y etérica. Digamos que el anterior, las emociones llegan como ¡zuf! Lo primero que llega antes que la inteligencia. Por encima de 200 es más lento. La capacidad inmunológica más positiva, súper positiva por encima de 200, negativa por debajo de 200. Los niveles de conciencia en el nivel 200 se orientan a campos de energía calibrables, que en la dinámica no lineal se denominan campos atractores. Estos dominan un determinado nivel energético del campo concordante asociado a un determinado nivel de conciencia e influye en el nivel de inteligencia. Los campos atractores están alineados principalmente con la supervivencia denominada mente inferior y calibra al nivel 155. Concierne a la supervivencia física, el placer emocional y la ganancia personal. Se muestra como esencialmente alineado con el interés propio. Como la conciencia sigue evolucionando, se vuelve cada vez más consciente de la importancia de los demás y con una mayor capacidad de discernimiento, con el tiempo llega al nivel 275, denominado mente superior, que es capaz de tratar con abstracciones no lineales y con la esencia. Por tanto, es más perceptiva en los principios y las cualidades sutiles de la esencia. En cuanto a las actitudes, estas, las nivel de conciencia alto, 200 para arriba, reflejan el grado en que la percepción, la emoción, mentalidad y racionalidad son influenciados en los diferentes niveles de la conciencia. El mundo es experimentado y visto de manera muy diferente desde la mente superior a nivel de la conciencia 275 en contraste con la mente inferior en el nivel 155. De ahí pues que nos encontremos con personas más positivas, menos positivas, esas cosas que ya conocemos todos, más irascibles, menos irascibles, lo común, lo que vivimos, lo que conocemos. Esos niveles influyen profundamente en todos los aspectos de la vida. El grado de diferenciación es casi equivalente a la descripción de dos civilizaciones distintas, contrastando civilizaciones con diferentes niveles de calidad de las relaciones interpersonales, de placer, de felicidad en la vida, de éxito mundano, filosofía, política y lo más importante, el nivel de conciencia espiritual y orientación. Como es evidente, la mente inferior se centra en los detalles lineales de una situación y los ve en términos del interés propio. Por el contrario, la mente superior incluye el contexto general y es consciente del significado abstracto no lineal, incluyendo el significado espiritual. Así podemos tener las siguientes comparaciones. Mente inferior, centrada en la acumulación, en adquirir, en recordar, en mantener, en pensar, en detonar, en el tiempo como restricción, el enfoque en presente y pasado, en culpabilidad, gobernado por emoción y deseo, descuidado, literal, limitado, personal, forma, centrado en lo específico, ejemplos exclusivos, pasivo, negativo, recuerda hechos, planifica, define, particulariza, motivación, física y emocionalmente superviviente, placer y satisfacción. Es que
de verdad, a mí me tiene loco esto porque es que son todos los ejemplos que nos han contado de cómo conseguir el éxito, crecer en la vida, desarrollarse, competir. Me da ganas hasta de llorar, sinceramente. Me estoy riendo, pero yo es que lloraría. Pero no estamos aquí para llorar. Bueno, podemos llorar. No pasa nada. Bueno, todos hemos llorado. Yo he llorado un rato en mi vida. Lo bueno es que existen estas personas que son definitivamente seres de luz. Este señor es un ser de luz, literalmente. El otro lado, el de la mente superior, está en el crecimiento, en saborear, en reflejar, en evolucionar, en procesar, en inferir, en el tiempo como oportunidad, en el enfoque en presente-futuro, asume la responsabilidad, gobernado por la razón, la inspiración, es disciplinado, contenido, abstracto, imaginativo, ilimitado, impersonal, significado, clasifica clases, incluye, protege, contextualiza, crea, esencia, significado, generaliza, trasciende, inspira, intención, ético, desarrollo intelectual y realización del potencial. Ahí ya tenemos, yo creo que todo un manantial de luz gracias a este psiquiatra, y que además continúa con otras funciones, como dice, la mente por debajo de los 200 es impaciente, demandante, deseo, desilusión, tensión, controladora, uso utilitario, es que ahí seguimos, literal, ego autodirigido, supervivencia personal y familiar. Esto es importante, claro que es importante, pero no lo podemos llevar como en la película del Padrino, ¿no? Constrictivo, explotar. Diseño, competencia, adjetivos bonita, atractiva, bonito, atractivo. Los del otro lado son la estética. Ingenuo, impresionable, culpable, pesimista, excesivo, fuerza, elegante, inteligente. Mirad lo que hay aquí. Elegante, inteligente. En el otro lado solo está la inteligencia. Explota la vida. Esto es de 200 para abajo, ¿eh? Cruel, insensible, particulariza, afirma en lugar de hipótesis, cerrado, terminado, simpatiza en lugar de empatizar, tasado en lugar de evaluado, es pura materia esto, quiere en lugar de elige, evita en lugar de aceptar, es infantil, crítico y condenador. En el otro lado de la consciencia, de 200 hacia arriba, nos encontramos con la tolerancia, el preferir, el valor, la calma deliberada, la entrega, dejarse ir, ver el potencial, ser intuitivo, ego más otra orientación, supervivencia de otros, expansivo, persevera, refuerza, coopera, en lugar de bonita, atractiva, es estética, sofisticada, informada, en lugar de ingenuo, impresionable, arrepentido en lugar de culpable, optimista, moderado en lugar de excesivo, poder en lugar de fuerza, inteligencia en lugar de elegante, inteligente, sirve a la vida, es misericordioso, sensible, contextualiza en lugar de particulariza, hipótesis, abierto, infinito, germinado en lugar de terminado, empatiza en lugar de simpatiza, evaluado en lugar de tasado, elige en lugar de querer, acepta, da la cara en lugar de evitar, maduro en lugar de infantil, acepta en lugar de crítica y olvida en lugar de condenar. Y podemos seguir con otra tabla más, es que a través de estas definiciones así tan sencillas, es todo tan sencillo de ver. Seguimos con las actitudes de la mente. Inferior, tenemos lo inferior de 200 para abajo, en realidad de 155 para abajo. Reservado, cínico, sospechoso, egoísta, roñoso, que es tacaño, calculador, quijotesco, molesto, falto de dinero, insiste, excesivo, grosero, extremista, se da prisa, se apresura, avaricia, lujuria, deprecia o desprecia, que es parecido, degrada, sexista, anquilosado, atrofiado,
enfocado en sí mismo, oportunista, complaciente, vulgar, bruto, prevarica, envidia, sombrío, pesado. Yo estoy atragantado, lo digo de verdad, con cariño, estoy atragantado. Atragantada alegría y atragantado porque es que uno ha pasado por todas estas cosas, ¿no? Bueno, no por todas, hostia puta, por todas no, pero por un montón sí, ¿no? Entonces es genial la forma en que lo cuenta, en que lo narra, cómo llega a estudiar estas cosas con detalle a través de pacientes y ya llega a estas conclusiones que son tan claras, simplemente con la recitación de estas cosas, estos apartados, qué tiene un lado, qué tiene el otro, desde un panel que va desde el 0 al 1000. Vámonos al otro lado, venga, vamos a recomponer la figura porque yo estoy un poco doblado. Mente superior, amigable, caritativo, optimista, esperanzado, confiable, considerado, generosa, podéis ponerlo también en femenino, planificadora, estable, fácil de complacer, adecuado a las necesidades, requiere en lugar de insiste, equilibrado en lugar de excesivo, cortés, amable, comprometida, mantenerse en movimiento en lugar de darse prisa, el dinero no lo es todo, en contraposición a la avaricia, deseo en lugar de lujuria, aprecia en lugar de desprecia, complementa en lugar de degrada, humanitarista, progresivo, concernido con otros y el mundo, el plan de la vida encaja en lugar de ser un oportunista, autosuperación, restringido, sutil en lugar de vulgar, bruto, honesto, veraz, aprecio, respeto en lugar de prevaricar y envidia, sentido del humor y alegre en lugar de sombrío y pesado. Yo, si a alguien le ha molestado ese que he hecho, lo siento. Ya los que habéis escuchado todos los audios sabéis de qué va la película. Entonces, con este respiro así de bondad, de amabilidad y de agradecimiento que yo le quiero dar a David Hawkins, de verdad, porque esto es tan magnífico, tan mágico. Vamos a seguir un poquito con algunos de los rasgos que nos vamos a encontrar a partir del 200 hacia arriba. Por ejemplo, disponible sería un 265 de puntos. Equilibrado un 3,05, benigno un 2,25, calmado un 2,50, considerado 2,95. Voy a buscar algunos más grandes. Por ejemplo, saludable 3,60, hablamos de 0 a 700 o 1000, que son ya iluminados. Trabajo duro 200, no estamos tocando el límite. Feliz 395, contento 3,35, genuino 2,55, justo 3,05, equitativo 3,65. Y también podemos encontrar rasgos positivos de lo que vamos a empezar, de lo que voy a empezar a contar ya a partir de mañana, ¿no? Esta es la introducción a la mente superior de los puntos de 200 hacia el 500, no hasta el iluminado, todavía no, a ese no, que son muchos. Entonces, rasgos positivos de personalidad, pues tenemos útil 220, honesto 200, honorable 255, humilde 270, idealista 295. Vamos a buscar más grandes. Normal 300. Cuerdo 300, sentido del humor, atentos 345, sabio 385, cariñoso 205. Cariñoso tampoco penséis que es tan, está ahí un poquito por encima. Estable 255, sentido del humor, ya lo he dicho, 345, es buenísimo. Ordenado 300, mira tú. Paciente 255, persistente 210. Esto nos sirve, a mí me sirve para ir viendo el valor que le doy a veces a ciertas cosas en la vida y qué energía contienen. No digo que tengamos que querer esto porque sí, no importa, pero simplemente el hecho de que lo haya desarrollado de tal manera me parece fascinante. En resumen, y con esto pongo el punto final y lo dejo ya para mañana, en el que vamos a hablar del coraje, nivel de calibración 200. En resumen, de todo lo anterior, es absolutamente obvio que trascender el nivel de conciencia de la 200 es de la mayor importancia y crítico
en todos los ámbitos de la vida, tanto individual como colectivamente. Desde un punto de vista espiritual, aún es más crítico el nivel 200, que indica la transición del ser dominado por la falsedad a orientarse a la verdad. Se ha señalado anteriormente y es muy significativo que de momento el 78% de la población mundial calibramos por debajo de 200. Vamos a decir, porque el 80%, debido al enorme incremento en el poder de los niveles por encima de 200, una población comprometida con la integridad contrapesa la negatividad en la mayoría de la población del mundo. De este modo, la civilización sobrevive todavía, muy a pesar de. Bueno, queridos amigos y amigas, acabamos de abrir el melón, comenzamos ya a partir de 200, nos va a encantar porque vamos a entrar en ese espacio que todos queremos entrar. Seguro que con esto vamos a aprender un montón de cosas. Para mí es una gran meditación, os lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque contiene una parte espiritual que la hace fácil, que no cuenta rollos, que no cuenta historias. Es que uno acaba hasta las canicas de tantas historias y tipos, joyas y nombrecitos raros de Dios y de la sabiduría y de lo que sea. Fantástico como ejercicio intelectual, a mí me gusta mucho, pero que lo explica súper fácil y nos conecta también porque no se para con la vida real, material. No es lo que hago, es cómo lo hago. Es lo que me mueve. Y claro, por eso somos humanos, para trascender esas bases de huir, correr o matar, siempre preocupados ahí con el futuro, con todo, y un poco animalitos, ¿no? Y animalitas. Bueno, eso no existe, animalitas. Os envío un abrazo, un beso grandote, que tengáis un excelente día. Mañana más, que de aquí para arriba. Chao.